Hemos dicho que, según la tercera ley de Newton, la fuerza de acción y la fuerza de reacción tienen el mismo módulo, pero direcciones contrarias. Esto cuando actúan perpendicularmente. Vale la aclaración aquí. Entonces, ¿por qué no se anulan las fuerzas de acción y de reacción? Porque según lo que vimos en las leyes de la estática, deberían de anularse esas fuerzas. Y la respuesta es correcta, sí se anulan, pero el hecho de anularse no significa que esas fuerzas desaparecen. Esas fuerzas siguen presentes. Lo que pasa es que una fuerza actúa sobre un cuerpo y la otra fuerza actúa sobre el otro cuerpo. Es decir, actúan en cuerpos diferentes. Si las fuerzas actúan perpendicularmente a las superficies de contacto, al tener la misma magnitud y sentidos contrarios deberían anularse. Pero no es así. Esto se explica en el sentido que las fuerzas se aplican a cuerpos diferentes. Si no fuese así, los cuerpos no se podrían mover, porque como dijimos en clases anteriores, para producir movimiento o modificar el movimiento es necesaria la fuerza. Entonces aquí tenemos que precisar que las fuerzas de acción y reacción, si bien es cierto, podemos decir que en cierto modo se anulan, eso no significa que estas fuerzas desaparecen. El término anular debemos entenderlo como simplemente una suma igual a cero. Pero en realidad esas fuerzas actúan en cuerpos diferentes y por lo tanto generan movimiento. Pero ¿qué tipos de movimiento? Vamos a verlos a continuación. Son movimientos que deben ser opuestos o contrarios. Veamos la siguiente figura para entender mejor esto. Veamos lo que ocurre en una nave espacial, por ejemplo. Aquí, en el espacio, si no fuera por la tercera ley de Newton, las naves espaciales no podrían desplazarse por el cosmos. Sería imposible su movimiento, dado que, como ya dijimos anteriormente, en la naturaleza y en el universo rige la primera ley de Newton llamada la ley de la inercia. Todo objeto tiende a mantener su estado de reposo o movimiento con velocidad constante a menos que una fuerza actúe sobre dicho cuerpo. Entonces, para que pueda generarse movimiento es necesario que hayan dos objetos o dos sustancias o dos tipos de materia que interactúen entre sí. En la figura, esos dos objetos que interactúan entre sí son, en primer lugar, la nave espacial y en segundo lugar, el combustible que está en el interior de esta nave espacial. Generan una fuerza de acción y una fuerza de reacción. En este caso podríamos decir que el combustible, al ser expulsado con suma violencia por la nave espacial, hace que este combustible produzca una fuerza en la dirección que se indica, y en esa dirección es que sale este combustible, ese intenso fuego. Esa vendría a ser la fuerza de acción. Entonces, al ser empujado en la dirección que indica la flecha, este combustible, se produce una fuerza de acción. Inmediatamente el combustible genera una fuerza de reacción de la misma intensidad, pero de sentido contrario, siempre y cuando, digamos, las fuerzas
que actúan lo hagan perpendicularmente al área de aplicación de la fuerza, siempre y cuando ocurra esto. Entonces, en esta situación, lo que ocurre es lo siguiente. Una fuerza, la fuerza de acción, actúa sobre el combustible, el fuego y el combustible, que es expulsado en la dirección que indica la flecha. Todas esas partículas que constituyen o que conforman el combustible que está a elevadas temperaturas es expulsado en esa dirección y por lo tanto, al mismo tiempo, ese combustible expulsado genera una fuerza llamada fuerza de reacción. Este combustible que ha sido expulsado inmediatamente empuja a la nave espacial, pero en dirección contraria al movimiento que está realizando este combustible. Mientras el combustible va en el sentido que indica esta flecha, la nave espacial irá en el sentido contrario a esta flecha. Es decir, va a ir en dirección contraria. Esta es la forma como se mueven, porque esta fuerza va a actuar sobre el combustible y por lo tanto produce movimiento en este combustible y es la fuerza de acción, y a su vez esta otra fuerza empuja a la nave espacial. Es decir, cada una de estas fuerzas está actuando sobre cuerpos diferentes. Por esa razón es que una fuerza empuja a el combustible y la otra fuerza empuja a la nave espacial. De esa manera es que se genera movimiento. Acá lo está especificando. La nave empuja al combustible y el combustible empuja a la nave, y ambas van a desplazarse en direcciones contrarias. Gracias al descubrimiento de la tercera ley de Newton, llamada ley de acción y reacción, es que se ha permitido a la humanidad que pueda conquistar el espacio. Sin la tercera ley de Newton y sin haberse aplicado estas propiedades de la fuerza de acción y reacción, jamás hubiéramos podido llegar a la Luna ni a otros planetas. Ahora entendamos por qué rebota una pelota al ser lanzada perpendicularmente sobre una superficie. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta pelota roja es lanzada con una determinada fuerza? Aquí hay dos fuerzas en realidad. La primera, que no puede nunca obviarse, es el peso, es decir, la fuerza con la cual la Tierra atrae a este objeto. Además de esta fuerza, se está aplicando una fuerza F, digamos. Entonces, esta fuerza llamada peso no va a generar rebote. ¿Por qué razón? Porque esta fuerza llamada peso se va a anular con esta fuerza de reacción normal N, que como de costumbre va a equilibrar esta fuerza del peso. Entonces van a quedar en equilibrio. Sin embargo, además de estas dos fuerzas, esta fuerza F, con la cual está siendo impulsada esta pelota hacia el piso en forma perpendicular, va a generar en el piso una reacción llamada una fuerza de reacción normal contra esta fuerza F. Por esa razón es que cuando esta pelota impacta sobre el piso, aquí este peso prácticamente queda equilibrado con la fuerza normal vinculada con el peso. Pero esta fuerza F no es anulada, sino esta fuerza F, al impactar en el piso, inmediatamente genera una fuerza de reacción normal. Esta pelota empuja a la superficie hacia abajo,
inmediatamente la superficie reacciona y empuja a esta pelota hacia arriba. Por eso es que se produce el rebote, porque esta fuerza N sub F va a ser transferida a este objeto y por lo tanto esta fuerza le va a generar un movimiento hacia arriba. Por otro lado, esta fuerza con la cual la pelota impacta en el piso, esta fuerza va a ser absorbida por el piso debido a la resistencia que presenta el piso. Veamos la figura número 1. En ella observamos que hay dos esferas, una esfera roja que está moviéndose hacia abajo luego que se aplicó una fuerza R de módulo con una longitud determinada que es mucho mayor que el módulo de la fuerza con la cual esta esfera celeste se está moviendo hacia arriba. Entonces estas dos esferas va a llegar un momento en que van a chocar. La esfera roja con una fuerza R y la esfera celeste con una fuerza C. Ambas impactan. ¿Qué va a ocurrir luego de que impactan? Pues como hemos dicho, las fuerzas actúan de acción y de reacción, actúan sobre cuerpos diferentes. Esta fuerza con la cual se movía este objeto, esta esfera de color rojo, va a transferir esta fuerza a la esfera celeste. Y esta esfera celeste, que tenía una fuerza pequeña, relativamente pequeña, que le hacía mover más lentamente que este objeto rojo, va a transferirse al objeto o a la esfera roja. Lo que va a ocurrir entonces es que luego de ese impacto, ambas esferas nuevamente volverán a separarse, pero esta vez el movimiento de la esfera roja va a ser más lenta. En cambio, el movimiento de la esfera celeste va a ser más rápida. ¿Por qué razón? Porque esta fuerza R se va a aplicar sobre esta esfera celeste y por lo tanto tendrá mayor movimiento, pero ahora se va a dirigir en dirección contraria a donde estuvo moviéndose inicialmente. Primero se iba hacia arriba, impactó y ahora se va hacia abajo. Y del mismo modo la esfera roja, que inicialmente iba hacia abajo, impactó y ahora se va hacia arriba, pero con una velocidad más lenta. Esto es lo que demuestra que efectivamente las fuerzas de acción y reacción se transfieren de un cuerpo hacia otro.